Hola, buenos días. Vamos a repasar hoy las funciones polinómicas de segundo grado. Tienen la forma i igual y si se dan cuenta, pues detrás de la i un polinomio de segundo grado con la a distinta de cero porque si no, no sería de segundo grado, sino que sería de primer grado. Y gráficamente las funciones polinómicas de segundo grado representan parábolas. Su dominio es todo R, puesto que se tratan de funciones polinómicas. ¿Qué aspecto tienen las parábolas? Pues la forma de las parábolas es esta especie de entre U y V, es una curva redonda, redondita, tiene un eje de simetría propio que deja a la derecha lo mismo que a la izquierda y donde el eje de simetría y la parábola se encuentran en el punto de intersección está lo que se llama el vértice de la parábola. Aunque se llama vértice, vuelvo a repetir, es una curva suave y redondeada. En este caso se trataría de una parábola cóncava y el vértice sería su mínimo, pero podría ser que la parábola fuera al revés, que fuera convexa y entonces el vértice sería el máximo en ese caso, ¿vale? Solo se pueden dar estos dos tipos de parábolas en el campo de las funciones, una parábola cóncava o convexa. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que este ejemplo está en los apuntes, así que por favor vayan a los apuntes y vayan tomando notas según van viendo el vídeo. Para representar la parábola no se hace una tabla de valores, puesto que se trata de una curva, y lo que se hace es trabajar como tres momentos. Lo primero sería estudiar la curvatura. Para ello nos fijamos en el valor de la a, en el coeficiente que acompaña la x al cuadrado. Si esa a es positiva, la parábola es cóncava y si fuera negativa, la parábola sería convexa. En nuestro ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Que la a vale 1, que es positiva, por lo tanto, la parábola es cóncava. Pasamos a estudiar el vértice, a calcular el vértice. El vértice es un punto, ¿no? Por lo tanto, tendrá coordenadas x, y en este momento desconocidas. La primera coordenada del vértice, la x, se calcula aplicando esta pequeña fórmula, menos b partido 2a, que si se fijan recuerda a la ecuación de segundo grado, ¿vale? Para que lo recuerden. Y que en este caso, ¿quién sería? Pues menos b sería 2 partido por 2 por 1, o sea 1. Ya tenemos la primera coordenada del vértice. ¿Cómo vamos a hallar la y del vértice? Pues como el vértice es un punto de la parábola, es un punto que está en la parábola, vamos a la ecuación de la parábola, sustituimos la x por 1, hacemos la operación y ya tenemos el valor de la y. Y entonces ya tendremos el valor de la x y el valor de la y del vértice, pues ya tenemos calculado el vértice. Y un tercer momento es calcular los puntos de corte. La parábola corta al eje de las x y corta al eje de las y. Vamos a pensar un poco en las situaciones que se pueden dar. Si nuestra parábola hiciera esto, ¿qué ocurriría? Tendríamos dos cortes con el eje de las x y un solo corte con el eje de las y. Si la parábola estuviera así, ¿qué tendríamos? Pues un único corte con el eje de las y ningún corte con el eje de las x. Y si la parábola estuviera así, ¿qué tendríamos? Un solo corte con el eje de las y un solo corte con el eje de las x. Entonces, en resumen, una parábola corta el eje de las x en dos ocasiones, en una o en ninguna ocasión. Y al eje de las y, cualquier parábola corta una sola vez al eje de las y. Entonces vamos a primero a ir a buscar el corte con el eje de las x. Vuelvo a repetir, ese corte puede ser 2, 1 o ninguno. En el caso de que sea 1, fíjense que coincide con el vértice de la parábola, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaríamos buscando aquí? Estaríamos buscando un punto, vamos a suponer que estamos buscando este de aquí, que está simultáneamente en la parábola
y en el eje de las X. Por lo tanto, cumplirá la condición para estar en la parábola, su ecuación, y cumplirá la condición para estar en el eje de las X. Y fíjense que esta es la condición para estar en el eje de las X. ¿Por qué? Porque todos los puntos del eje de las X, si ustedes se ponen ejemplos de puntos del eje de las X, son el 1, 0, el 2, 0, el 3, 0, el menos 7, 0. ¿Qué les pasa? Que su y, que su segunda coordenada, siempre es 0. Entonces, como es un punto que quiere estar en la parábola y en el eje de las X simultáneamente, cumplirá las dos condiciones a la vez. Esto es un sistema de ecuaciones que es un poco particular porque ya una de las incógnitas ya se conoce. Con el valor de la X venimos aquí, con el valor de la Y venimos aquí, lo sustituimos y ¿qué tendremos? Pues una ecuación de segundo grado. Si la resolvemos, tendremos que, en este caso nos salen dos valores para las X. Y entonces la X valdrá 3 y la Y 0, y la X valdrá menos 1 y la Y 0. Pues esos son los dos puntos de corte con el eje de las X. Si de esta ecuación me hubiera salido una solución, pues solo habría un corte con el eje de las X, estaríamos en una situación algo parecida a esta. Y si de la ecuación de segundo grado no me hubiera salido solución, pues no habría corte con el eje de las X y estaríamos en una situación parecida a esta. Ahora vamos a ir con el corte con el eje de las Y. Fíjense que hablo en singular el corte porque siempre existe y es único. Sería, por ejemplo, intentar localizar este punto de aquí o este punto de aquí. Este punto volvemos a utilizar la misma idea, está en dos lugares a la vez. ¿En qué dos lugares? En la parábola y en el eje de las Y. Por lo tanto, cumple la ecuación de la parábola y cumple la condición para estar en el eje de las Y. Esta es la condición para estar en el eje de las Y porque todos los puntos del eje de las Y, si ustedes se ponen ejemplos, son el 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, o sea, todos tienen su primera coordenada 0, su x 0. Y volvemos a tener un sistema de ecuaciones con la x ya resuelta. Vamos a la ecuación de arriba y sustituimos la x por 0. ¿Y qué me sale? Pues muy rápido, que la y vale menos 3. La x0, la y menos 3, pues el punto de corte será el 0,3. Vamos a ver todo lo que hemos averiguado. En el punto A averiguamos que era cóncava, en el B el vértice en el punto 1 menos 4 y en el apartado C averiguamos los cortes con los ejes. Vamos a un sistema de ejes coordenados. Si es cóncava ya sabemos que tiene forma como de copa, cóncava, acuérdense de la regla mnemotécnica. Situamos el vértice, lo situamos en el plano, fíjense que lo coloqué aquí, y una vez que sitúo el vértice, también tracen el eje de simetría, vertical y a trazo discontinuo, para indicar que es una recta que no pertenece a la gráfica. Incluso muchas veces se representa en otro color. Luego colocamos los cortes con los ejes. Aquí tengo el 3, 0 y aquí tengo el menos 1, 0. El corte con el eje de las Y sería el 0 menos 3. Aquí me equivoqué, perdón. ¿Vale? Y fíjense que en rojo que he colocado, este punto tiene un simétrico al otro lado del eje de simetría. Este punto no salió en los cálculos, pero yo lo puedo situar en el plano por simetría. El simétrico del 0 menos 3 sería el 2 menos 3, el que está al otro lado del eje de simetría. Y ya con un poquito de pulso trazamos la gráfica y aquí tendríamos la parábola. Y esto es todo por hoy. Un saludo.